Una vez al mes, en cada semestre, estamos desarrollando algún tema que tenga que ver con la filosofía, con la experiencia de vida, pero sobre todo aplicado de manera juvenil para que como jóvenes inquietos frente a la dinámica del mundo podamos ponernos a pensar y a revisar un poco nuestra existencia. Hoy tenemos como conferencista al profesor Vladimir Potocki. Ya muchos lo conocen, nuestro profesor de Cultura Ciudadana, de Competencias Ciudadanas de Sociedad y Cultura para la Paz. Sabemos que él es de origen soviético, es ruso, ha tenido una gran experiencia y le tocó vivir pues, en la Rusia socialista, y ha preparado para él una conferencia sobre su experiencia frente a esa Rusia socialista, cuando sabemos que en el mundo en su momento habían como dos grandes ideologías, el capitalismo y el socialismo. Entonces él nos va a hablar del modelo socialista frente a un modelo que hoy en día pues, fue el que, entre comillas, salió ganando, que es el sistema capitalista. Entonces va a hablarnos en la conferencia de aquellos elementos positivos que tiene ese modelo de ideología capitalista, pero también aquellas cosas que de pronto no fueron tan positivas. Él quiere hacer como una experiencia y una evaluación de él. Queremos darle la bienvenida al profesor Vladimir, un aplauso para él. Organizadores por haber invitado a mí aquí en esta sala. Es la primera vez que estoy aquí. Siempre en nuestra humanidad, el Departamento de Humanidad prepara unas charlas. Esta vez hablar de mi experiencia en la Unión Soviética, donde he nacido yo, y Rusia, que hoy es Rusia, antes era la Unión Soviética, uno de los países grandes de Europa. Está en Europa, en Asia, y ahí nací, pero viví también en el mundo occidental, porque 27 años he vivido en España, en Madrid precisamente. Entonces ya tenía bastante, diría yo, el insumo, como dicen aquí, el material y experiencias vividas para comprobar, para cotejar, para verlo, las ventajas y desventajas de dos sociedades. Entonces, si me permiten, voy a hablar de mi experiencia, pero antes me gustaría un poco entrar en el plan teórico, que no le parezca aburrido, porque para entender ciertas cosas, primero hay que estrujar el cerebro. Por lo tanto, espero que ustedes van a estar con atención, y voy a empezar. Vivimos en el siglo XXI y parece que fue ayer, pero el siglo XX, que estaba muy al lado de este siglo, 17 años no es mucho. Para ustedes sí, para mí no tanto. Este siglo pasado ha dejado a nosotros, a la historia, muchos acontecimientos. Este siglo fue lleno de los acontecimientos brillantes para la humanidad y nefastos. Este siglo pasado tenía dos guerras tremendas. La última dejó como estrago 65 millones de muertos. Había hambrunas, había revoluciones. Las sociedades estaban conmocionadas. Este siglo también pasó bajo el signo de la lucha entre dos sistemas, dos concepciones, dos visiones del mundo. El ser humano, en su naturaleza, siempre quiere perfeccionarse. Los países también buscan cuál es el mejor modelo. Y esto fue muy mostrado en el siglo XX. Y todavía no hay ciertas preguntas, ciertas inquietudes. Esta, digamos, visión, esa bipolarización entre un sistema y el otro, más que una vez llevado al mundo al borde de catástrofe. Aquí los alumnos de mi clase de Sociedad y Cultura para la Paz, nosotros trabajamos en crisis de misiles en Caribe, cuando el mundo estaba en borde de la tercera guerra nuclear, y hubiese sido la última guerra en nuestro planeta. Esto fue todo gracias, entre comillas,
a ese enfrentamiento de dos sistemas. En la primera parte del siglo, hablo del siglo XX de momento, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la tendencia de desplazamiento de varios países hacia el sistema socialista fue dominante. La Unión Soviética ganó la guerra y fue considerado como vencedor, y muchos pensaban venció porque tenía un sistema más fuerte. Casi mayoría de los, no es que casi, sino todos los países de Europa del Este han optado por este modelo. Los países con una población más grande en el mundo, en Asia, China también ha optado, Corea, Vietnam, algunos países de África. En América Latina sabemos un ejemplo, ahora dos, y no voy a contar con Venezuela porque por varias razones. Ya lo sé que Venezuela está respirando al nuca de Colombia, y siempre decimos, comparamos a socialismo, es en Venezuela aquí al lado. Dejo de momento esto, pero aquí hay un país, Cuba también optó hace más de 50 años por ese sistema. En aquel entonces, yo hablo de después de la Segunda Guerra Mundial, la tendencia parecía bastante clara, la humanidad optaba por el socialismo. Sin embargo, a partir de los años 60, 70, tendencia disminuyó. Con el tiempo, al perder la conveniencia económica, esos países de Europa del Este, mismo la Unión Soviética, esos países en los años 90 del siglo pasado han girado a 180 grados y han optado por al capitalismo, sistema económico y social basado en la propiedad privada, emprendimiento, propiedad privada sobre medios de producción. La economía es un factor importantísimo en todos los sistemas. El mundo volvió al camino basado en la propiedad privada, de las leyes del mercado y emprendimiento. Y me pregunto, ¿se podía decir que el socialismo fracasó definitivamente? Y creo que no resultó tan fácil, no resultó ser tan simple esta ni pregunta ni respuesta. Veamos. Al triunfar económica y políticamente, el mismo capitalismo quedó impregnado por el socialismo. Parece paradoja. Surgió una especie o hay una tendencia híbrida. Como a menudo ha sucedido en la historia de la humanidad, y sabemos, tenemos ejemplos de sobra, al triunfar en el campo de batalla, el vencedor se contagió con la ideología del vencido. Actualmente todavía existen los países donde el socialismo es doctrina oficial del Estado. Hay algunos sectores de población en los países desarrollados que se pronuncian a favor de ese sistema. E incluso en la economía de estos países desarrollados, es decir, del primer mundo, hay elementos de socialismo en la economía. Algunos partidos gubernamentales declaran la construcción del socialismo como su objetivo doctrinal. Por ejemplo, en Portugal, el de António Costa, que es primer ministro, socialista, presidente otro, también socialista. En España, de donde vengo, el Partido Socialista tiene muchísima influencia y hoy no está en el poder, pero hace pocos años estuvo. Y siempre alternan con Partido Popular o Partido Conservador. En Suecia, un país podemos tener como ejemplo. Suecia, que está al lado de Noruega. Noruega, que es un país garante de la paz, lo que se firmó aquí en Colombia. Esta Noruega, con una experiencia grande en diplomacia, por algunos analistas se consideran como un país socialista del siglo XXI. Paradoja, ¿cómo es país socialista? Cuando está su economía basada en el emprendimiento, en la empresa privada, etc. Sin embargo, en la influencia del Estado en la economía es grande, y sobre todo los logros sociales, medicina, sanidad, educación, logros que muchos desean, un país de un nivel de vida muy alto, un país de bienestar, donde no hay que pagar mucho para tener acceso a esos, digamos,
logros sociales. Vives en un país y lo utilizas. En Suecia, como decía, el Partido Socialista, fundado en 1889, uno de los más antiguos, aproximadamente 40 años gobernaba sin ningún cambio. Me refiero, no había alternativa. De 1932 hasta 1976, Partido Socialista de Suecia estuvo en el poder y la gente optaba por eso. Entonces, aquí a veces dices, ¿cómo es esto? El socialismo ya no tiene futuro. Sabemos, la Unión Soviética pues se desplomó, el socialismo ahí ya no fue fructífero, no dio resultados que se esperaban. Vamos a ver. Como yo decía, el siglo XX fue rico en los experimentos sociales. Revolución de Octubre en Rusia, la práctica de la construcción de sociedad socialista en la URSS, en los países de Europa del Este, y otras cosas, representan una valiosa experiencia para la humanidad. La oportunidad de contar con esta práctica histórica tal vez representa la justificación de aquellos esfuerzos y pesares que le tocó vivir al pueblo ruso y a otros pueblos del mismo bloque en el transcurso de esta prueba. Esta experiencia acumulada podría quizás dar una respuesta a preguntas como ¿qué ganamos? ¿Quién ganó a quién? ¿O cómo van a correlacionarse en el siglo XXI el capitalismo y el socialismo? Para entender el objeto de discusión aclararemos, mejor dicho, términos, y para ello acordaremos que el atributo o criterio principal de la organización de sociedad es, según Karl Marx, y sabemos quién era, ¿no?, el padre del comunismo o el marxismo, y de ahí deriva el socialismo. Entonces, el atributo principal de la organización de la sociedad es la forma de propiedad sobre los medios de producción, o sea, las fábricas, bancos, ¿en qué manos están? De eso depende cómo se organiza la sociedad. Y por consiguiente vamos a considerar como capitalista aquella sociedad donde gran parte de los medios de producción se encuentran en manos privadas. Lógico. Y socialista, como entender. Según este criterio, será aquella sociedad donde el titular dominante de los medios de producción es la misma sociedad, a través del Estado. La dinámica de esta tendencia, que consistió en un fenómeno de desplazamiento hacia el sistema socialista, se puede ver por el cambio del peso específico del sector público en la economía del país. En la actualidad esto se manifiesta o sucede por medio de la nacionalización de las compañías privadas o la privatización de las empresas de los particulares. En la intervención del Estado en sectores clave de economía, por ejemplo, como energético. En España, el sector energético, decimos, hay una empresa particular y sabemos que el presidente y todo, acciones, y el Estado ahí tiene 50%. En muchas empresas, sobre todo en sectores estratégicos de la economía, el Estado participa, el sector público participa. En Suecia, ese sector llega hasta 30% en PIB, quiere decir Producto Interno Bruto. Y esta comparación objetiva se complica por la identificación del capitalismo con la sociedad liberal, el socialismo con la dictadura. Esto es un mito, en cierta medida. Nosotros, la experiencia dice, hemos visto países del sistema capitalista donde hay tiranías, donde hay dictaduras, y países, sobre todo de América Central, han dado bastantes ejemplos. Esto se debe gracias a la teoría marxista de que la historia de la humanidad es la historia de lucha de clases, y que la clase trabajadora y su vanguardia, que es proletariado, una vez conquistado el poder, establece su dictadura con respecto a otras clases. Sin embargo, la experiencia del siglo XX demostró que las diferencias en las clases y conflictos pueden ser resueltas por medios democráticos para bien de toda la sociedad, sin requerir la dictadura de una u otra clase. La identificación del socialismo con la dictadura es un resultado.
En mayor medida se debe a la práctica de construcción de socialismo en la URSS y en otros países del campo socialista. Esto se explica por una razón. Eso es muy importante. El nivel de desarrollo de esos países no correspondía a las exigencias o requisitos del socialismo real. En esas condiciones, la necesidad de retención del poder determinaba la dictadura del vencedor. En la actualidad, como se demuestra en los países desarrollados, particularmente en Europa, tanto la llegada al poder de los partidos socialistas como la ampliación del sector estatal en la economía no están acompañados por una restricción de los derechos o libertades democráticos. La competencia entre el socialismo y el capitalismo reveló las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Vamos a ir por un sistema capitalista. El capitalismo actual, ante todo hay que hacer una conclusión principal que tiene un carácter histórico. El modo de producción capitalista económicamente resultó más eficaz que el socialismo, eso todos reconocen. La iniciativa privada reacciona más a las necesidades de la sociedad en cuanto a producción de bienes de consumo, servicios. Desde lo humanístico se pueden señalar otros recursos, de los que hablaré más adelante. A pesar de unos enormes esfuerzos, los países socialistas no pudieron alcanzar los niveles de eficacia o productividad. En inglés este término se llama workforce productivity. Nivel de eficacia o productividad. No requiere muchas inversiones, aunque tal vez esa tendencia poco a poco se cambie. Pero el primer objetivo de empresario es crear utilidades, crear ganancias. Una deficiencia más de ese sistema de capitalismo es que el capital privado quiere trabajar, como decía, exclusivamente en aquellos sectores donde se garantizan ganancias. Ahí donde no se ve esta ventaja, el capital o se va, o exige que el Estado una compensación correspondiente para mantenerse. Pues tal vez hay el caso del sector energético. ¿Y qué ahora vemos nosotros, por ejemplo, en un país que muchas veces en Colombia ven como un referente, que son Estados Unidos? En el programa electoral, Donald Trump dijo que va a exigir que los empresarios vuelvan a su mercado nacional, porque el capital americano sí va viendo ganancias en otros países, donde nosotros, bueno, voy a decir de mí, estando en Los Ángeles buscaba una marca Levi Strauss, vaqueros hecho made in United States of America. No encontré. Encontré Levi Strauss hecho en Guatemala, hecho en Sri Lanka, hecho en Vietnam, hecho en México. ¿Por qué? Marca sí, pero la empresa como tal se va a otro lado, buscando ganancias con mano de obra parada. A pesar de lo mencionado y considerando las características positivas del capitalismo, estos elementos sirvieron de argumento para varios científicos, como por ejemplo Francis Fukuyama, bastante famoso politólogo y filósofo, quien declara el sistema capitalista como la forma económica ideal y eterna de la organización de la sociedad humana. Señalando así en el llamado pensamiento único, decía que las ideologías ya no son necesarias, han sido sustituidas por la economía. Estados Unidos será así la única realización posible del sueño marxista de una sociedad sin clases. Eso dice él en su libro que se llama El fin de la historia del último hombre, publicado en Estados Unidos en 1992, traducido en varios idiomas. Este libro, economistas conocen bastante bien esta obra. Pero en esta conferencia vamos a hablar de los sistemas, de dos sistemas socioeconómicos. Veamos entonces qué características tiene el sistema socialista. En cuanto a lo económico, los países socialistas siguieron bastante a lo que el sistema capitalista. O mejor dicho, los países socialistas vieron que los países capitalistas se superaron en esta carrera. El nivel de productividad y el trabajo y otros índices económicos como el nivel de bienestar, el rendimiento del capital, el rendimiento de los cultivos en el sector agrario, entre otros aspectos, fueron económicamente más bajos en países del bloque socialista. Fue bastante notorio
del desarrollo tecnológico. Y los países socialistas han bajado el ritmo de crecimiento y producción de bienes de consumo a nivel masivo. Han avanzado en otros. La Unión Soviética ha hecho muchos logros en exploración de espacio, es pionera y todavía Estados Unidos es una potencia, superpotencia, pero manda a sus astronautas que arranquen desde el territorio ruso, digamos, en los misiles rusos, no misiles sino cohetes rusos, porque la tecnología en este caso soviética era más y rusa todavía más avanzada. ¿Por qué? Porque en época soviética hacían hincapié en producir todo lo que es la industria pesada, transporte, defensa, olvidando a un ciudadano raso. Yo me acuerdo muy bien cómo hacíamos colas para comprar un champú hecho en Yugoslavia o en Alemania, incluso en Alemania socialista. Trabajaban mejor alemanes que los soviéticos. Es interesante porque no trabajaban tanto en la URSS como en los países occidentales. Y los países socialistas, como decía, bajaron ritmo de crecimiento, la producción de bienes de consumo. Si en vísperas de la Segunda Guerra Mundial el crecimiento económico fue esperanzador, pensando en la posibilidad de adelantar a los países capitalistas, en los años después de la guerra esto resultó ser un mero anacronismo. O sea, ya no se veía que no se logra. Pero el estancamiento de la economía de los países socialistas no significa que el socialismo no tiene en principio futuro. Para contestar a esto hay que analizar las causas que determinaron el fracaso del socialismo. En primer lugar, debemos responder a la siguiente pregunta. ¿En qué medida este fracaso fue ocasionado por la situación específica que caracterizaba el desarrollo de Rusia? No son pocos quienes encuentran la explicación solamente en ello. ¿En qué medida las causas del fracaso radican en las deficiencias del socialismo como la forma de la organización social o la formación económico-social? Una característica específica de Rusia y otros países que optaron por este camino del desarrollo fue su atraso, o como afirmaban los demócratas occidentales, era un desequilibrio entre el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y las nuevas relaciones sociales. Hay que decir que el mismo Vladimir Lenin encajó este argumento y ante ello refutó por qué el proletariado, al tomar el poder, no puede crear esas condiciones para la construcción del socialismo. Todos los años de su exigencia, el poder soviético se dedicaba a esa tarea, llevando a cabo la industrialización, elevando el nivel cultural de la población. Cuando en Rusia estalla la revolución socialista, porque las condiciones eran insoportables, el factor externo también influyó bastante. Rusia estaba en la Primera Guerra Mundial, tenía muchas pérdidas y la explotación en la fábrica se aumentó. Hambruna en la aldea, en las ciudades también hambruna, 10 o 12 horas trabajar en las plantas industriales. Nadie quería casi a mantener el régimen actual, o sea, lo que estaba. Rusia entró, cuando sucedió la revolución tenía 80% de población campesina, casi mayoría analfabetos. En 1929 Rusia llega a ser un país industrializado, no agrario, industrializado. Haber cometido también revolución cultural, quiere decir, alfabetizó a la mayoría de la población y sobre todo las regiones que no eran poblados precisamente por los pueblos étnicamente rusos, pueblos musulmanes de Cáucaso, de Asia Central. Eran logros, pero logros a costa de muchos sufrimientos y dictadura, efectivamente. Vamos a eso. Cinco. Usted me dijo 45, por eso yo... En los años de posguerra
atraso técnico de la URSS fue prácticamente superado. Se innovó en el sistema bancario, en la economía en general. Se avanzó en las nuevas tecnologías. En general se realizó una aplicación de logros científicos en la vida práctica. En esta etapa el freno para el desarrollo representaba no el nivel tecnológico, sino un factor humano. El impedimento principal se estableció en la primera parte del principio de la doctrina socialista, acuñada por el filósofo francés Pierre-Joseph Proudhon, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Eso fue proclamado por ese filósofo en los años 40 del siglo XIX. A pesar de la utilización de nuevas formas y mecanismos de remuneración y estimulación material, la actitud hacia el trabajo no fue satisfactoria en Rusia, en países socialistas, y seguía notoriamente en comparación con la de la empresa capitalista. En esta coyuntura fue concebido que sin la actitud de la conciencia hacia el trabajo, ganar el capitalismo sería imposible. Es posible entonces plantearnos la pregunta: ¿puede el ser humano contemporáneo trabajar mejor partiendo de las motivaciones de conciencia que de las motivaciones materiales? La respuesta será negativa. Esta evidencia la ofrece la vida práctica, nuestra experiencia. Eso significa que el socialismo no podrá en el campo económico, por lo menos en una corta perspectiva, adelantar al capitalismo. Sin embargo, junto a las desventajas mencionadas, el socialismo dispone en el campo económico de algunas cualidades que, dadas ciertas circunstancias, podrían convertirse en ventajas. Veamos. La economía socialista se basa en una organización centralizada de planificación. Como regla general no es eficiente, pero en algunos sectores de la producción resulta preferible que la organización basada en principios del mercado. Se trata de sectores no rentables, destinados a la solución de unos problemas de carácter nacional y universal, como la defensa y sostenibilidad del medio ambiente, la exploración de espacio y otros, dentro de la cual entra la cultura y educación, por ejemplo. Siguiendo el capitalismo en la esfera económica, el socialismo demostró una serie de sus características en el campo social. En primer lugar, podemos mencionar la ausencia de desempleo en los países de economía planificada. Esta situación proporciona al trabajador una estabilidad laboral y seguridad para el futuro. La lista de las ventajas sociales se completa también con la sensación de justicia social, que siempre tenía valor en la URSS y sus países aliados. Aquí se entienden las diferencias insignificantes de la remuneración entre distintas categorías de los trabajadores. Por ejemplo, en Rusia el salario del director de una empresa o entidad difería solamente en 3 veces comparando con el salario de una mujer de limpieza. Te voy a poner ejemplo. He sacado yo la estadística de Wall Street. El sueldo de un broker Wall Street en 2015, un broker, un empleado de bolsa en Wall Street, anual $407,000, y un ingeniero en Nueva York recibe $72,000 al año, es anual. La desproporción es tremenda. Podemos decir que perdiendo con respecto, esto es lo que no se sucedía en época, o sea, en el sistema socialista, que la brecha salarial no era grande, porque la gente estaba muy, como diría yo, muy sensible a esas desproporciones. Y el gobierno autoridades tenían que mirar ese índice casi con la lupa. Podemos decir que perdiendo con respecto al capitalismo en la esfera económica, sin embargo, el sistema socialista demostró la superioridad en el área social. Podemos preguntarnos entonces, ¿es posible la victoria del socialismo en pro de estos beneficios sociales y humanos? Más correcto sería formular esta pregunta de la siguiente manera: ¿pueden crearse condiciones de tal manera que ambas formas de organización social se nivelan en los aspectos económicos y, teniendo en cuenta las ventajas sociales, lograr que la sociedad diera su preferencia al socialismo? Por ello, veamos el primer escenario: una actitud de mayor conciencia hacia el trabajo. Teniendo en cuenta la variedad de tipos y la plasticidad psíquica humana, su capacidad de responder a las necesidades y retos de la sociedad, podemos presuponer que aparecerá una parte de la población suficiente para trabajar en el sector público, recibiendo menos salario y partiendo de una alta conciencia del deber. Esta posibilidad la demuestran hoy en día los miembros de distintas organizaciones religiosas, caritativas
humanitarias, personas de las profesiones creativas. Esta tendencia va a favorecer la mejora de la organización de los procesos laborales y los pagos salariales, la selección de personal, la mayor disponibilidad de aquellos que están desempleados como resultado de la automatización de la producción, entre ellos una cantidad determinada de workaholic o adictos al trabajo. Poco a poco, el acercamiento de los índices de la productividad en ambas esferas de la economía, la producción de bienes y los servicios, llevará a la nivelación de lo que hasta ahora ha sido la superioridad del capitalismo en la esfera económica. De este modo, en que se refiere a la actitud hacia el trabajo, el tiempo, aunque lentamente, está a favor del socialismo, creo yo. Otro escenario está relacionado con la desvalorización del factor económico. Como se destacaba antes, la principal ventaja del capitalismo radicaba en más alto nivel de productividad. Si el sector de rentabilidad dejará de funcionar, el capitalismo quedaría privado de esta preeminencia. ¿Será posible este escenario? Como se decía antes, a medida que se da una mayor implementación de nuevas tecnologías en el sector productivo, este sector será mantenido por una parte menor de la población, concretamente aquella parte para quien trabajo de utilidad social representa una necesidad, una especie de terapia ocupacional. De este modo, el nivel alcanzado de eficacia o productividad del trabajo en la sociedad sería óptimo y su crecimiento no sería necesario. Eso significa que la importancia del factor económico sería disminuida considerablemente. La economía dejará de desempeñar el papel actual. Problemas ecológicos, el crecimiento de la población y la magnitud de la actividad humana exacerban aún más los problemas ecológicos.